Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 17. En Brave Hearts, Hugo Crafton fue uno de los miembros del grupo del héroe. Era un llamado personaje tanque, actuando como una vanguardia con un alto ataque y poder de defensa. Además, en la historia original, con 23 años, Hugo era el mayor del grupo y se lo representaba como la figura del hermano mayor agradable del protagonista. Por lo general estaba inactivo, pero se podía confiar en él en momentos importantes. Encontrarlo dentro de las ruinas de Ivar fue un acontecimiento completamente inesperado para Harold. Harold esperaba aún menos que terminara conociendo a Hugo mientras todavía estaba disfrazado de miembro de Trinity. A partir de ahora, probablemente tendría que meterse con Liner y los demás con ese disfraz. Además, probablemente también entraría en contacto con ellos con su verdadera identidad. Había una posibilidad de que, en ese momento, el grupo sospechara que Harold y su alter ego eran la misma persona. Para evitarlo, había presentado un elaborado show delante de Colette y Liner, pero no estaba preparado para hacer lo mismo con Hugo. Sin embargo, eso no significaba que simplemente podría haberlo dejado directamente sin hacer nada más. La razón principal de esto era que, en la historia original, era dentro de las ruinas de Cádiz que se suponía que Hugo se convertiría en miembro del grupo de Liner y los demás. Esas ruinas de Cádiz aparecieron considerablemente al principio del juego, y para abreviar, excluyendo a Liner y Colette, Hugo se convirtió en miembro del equipo antes que nadie. En este momento, el grupo ya se había ido en un viaje para recuperar la preciada espada de Liner, y tomaría alrededor de 3 semanas ir de las ruinas de Ivar a las ruinas de Cádiz a pie. Aunque la situación de Liner también fue un factor, Harold necesitaba sacar a Hugo de las ruinas de Ivar lo antes posible. Por lo tanto, a regañadientes, decidió limpiar rápidamente las ruinas de Ivar manteniendo su cara oculta. Pensó en hacer esto como él mismo, pero pensó que, si lo hacía sin preparativos o sin un plan claro, podría exponer su verdadera identidad y traerle problemas en el futuro. Aunque Harold había limpiado las ruinas contra su voluntad debido a las razones mencionadas anteriormente, valió la pena. Debido a los informes periódicos que recibió de Elu más tarde, recibió la noticia de que un hombre grande con el pelo corto y azul ahora viajaba con Liner y Colette. Por la descripción de su apariencia, no había dudas de que el hombre en cuestión era Hugo. Aparentemente, se habían conocido en el último momento posible. En este momento, habían pasado aproximadamente 2 meses desde que el equipo se encontró con Hugo. Mientras tanto, Harold continuó recolectando objetos legendarios de todo el continente, al igual que Harrison le ordenó. Además, a estas alturas, ya había reunido 6 de ellos y pronto iría por el siguiente. En el camino, Harold pensó que las cosas iban bien, pero en base a lo que escuchó de los informes que recibía regularmente de Elu, Liner también parecía estar limpiando los acontecimientos de la historia original a un ritmo excelente. La verdad es que Harold había estado trabajando duro durante un tiempo sobre el ritmo de limpieza de los eventos del juego. A pesar de que había jugado el juego, no sabía cuánto tiempo duró la historia original en tiempo real, ni cómo el flujo de tiempo funcionaba dentro del juego. No tenía sentido del cambio de las estaciones, ni contenía ninguna información sobre el día, el mes o el año de ninguno de los eventos. ¿Los eventos de la historia sucedieron en el lapso de medio año? ¿1 año? ¿Incluso más que eso? Harold no podía decirlo, de ahí por lo que tenía prisa con respecto a la cuestión de Hugo. Sin embargo, si lo pensaba, el juego era sobre una batalla por la salvación, una batalla para detener un plan que básicamente destruiría el mundo entero. Entonces, naturalmente, todo el continente fue arrastrado a él, hasta el punto en que tal vez incluso podría haber sido llamado una guerra. Como era de esperar, probablemente hubiera sido demasiado difícil para el grupo del héroe, que solo podía tener 6 personas en el mejor de los casos, luchar en una batalla tan masiva durante un periodo prolongado. Si ellos no hubieran resuelto la batalla decisiva en un tiempo suficientemente corto dentro de la historia, entonces Liner y los demás habrían estado en desventaja con su bajo potencial bélico. Por lo tanto, Harold hipotetizó que la pelea, o más bien,
que toda la historia original podría haber ocurrido en un periodo de tiempo más corto de lo que había supuesto. Entonces, un día, cuando Harold comenzaba a tener esos pensamientos, algo sucedió. Fue durante su tiempo libre, después de haber recogido el sexto tesoro, pero antes de que le informaran sobre su próximo destino. En respuesta a una llamada que recibió de Justus, regresaba al laboratorio después de un largo tiempo. Tuvo un mal presentimiento cuando, de mala gana, se dirigió hacia el laboratorio mientras maldecía a Justus en su mente por explotar demasiado a sus trabajadores. Después de golpear una vez, Harold entró apresuradamente en la habitación y fue inmediatamente al grano. ¿Cuál es tu asunto? Harold? Estás siendo un poco molesto en este momento. Como si fuera alguien para hablar de ser una molestia. No soy tan malo como tú. Di lo que tienes que decir ya. Deja de andarte por las ramas. No tienes mucha paciencia, ¿verdad? Entonces, omitiré los detalles. ¿Recuerdas a Lifa? ¿Qué hay de ella? Cuando el nombre de Lifa salió de la boca de Justus, Harold apenas logró evitar de algún modo que su cara se distorsionara. Le costó mucho trabajo responder sin mostrar ninguna expresión facial. Además, como si pudiera ver a través de esos sentimientos, Justus arrojó sin piedad otra bomba a Harold. Parece que ha estado husmeando en busca de información sobre ti últimamente. ¿Debería deshacerme de ella? Harold tenía dolor de cabeza. Colette, Hugo y ahora Lifa, porque todos estaban tomando acciones que diferían de la historia original. Gracias a eso, Lifa había captado los ojos de Justus en un significado diferente de lo que Harold había temido. Esto fue problemático a su manera. Sobra decir que, al deshacerse de ella, Justus quiso decir matarla. Pero incluso si Harold rechazara la oferta y en su lugar pretende que no le preocupaba mientras le dejaba el asunto a Justus, entonces Justus probablemente terminaría asesinando a Lifa de algún modo o usándola para sus planes. Naturalmente, Harold no podía permitir eso. Por lo tanto, él mismo tuvo que manejar esta situación. ¿Dónde está ella ahora? ¿Oh? ¿Vas personalmente por ella? ¿Tienes un problema con eso? Bueno, no realmente, pero parece que tienes algo que decir. Me sorprendió, eso es todo. Quiero decir, ¿te gustan tan jóvenes? Cállate, maldito lunático. Después de enterarse de la ubicación de Lifa, Harold abandonó apresuradamente el laboratorio mientras maldecía a Justus, quien lo acusaba de ser un pedófilo con una expresión muy seria en su rostro. Punto de vista de Lifa. De la historia que Lifa había escuchado de Elu, había algunos asuntos misteriosos entre el punto donde harían ejecutar a Harold y el punto donde se convirtió en un sujeto de prueba en el laboratorio. Además, había algo más que era sospechoso, porque, incluso en la historia de Justus sobre su reunión con Harold en el pasado, los objetivos de Harold seguían ocultos. Entonces, Lifa pensó que, si ella podía descubrir cuáles eran esos objetivos, entonces quizás podría conocer las circunstancias que rodean a Harold y ver qué objetivos podrían empujarlo a apostar su propia vida. Harold probablemente le diría que sus acciones no tenían ningún significado, pero, aún así, no podía hacer nada sin saber que no tenía mucho más tiempo para vivir. Porque ella creía que podría haber algún camino para salvarlo. Bueno, si Lifa le dijera eso, lejos de agradecerle, ese excéntrico hombre probablemente le gruñiría. Por eso estaba investigando las circunstancias del momento en que Harold fue enviado al tribunal sin decirle, siquiera a Harold. Así que ahora, había pasado aproximadamente un mes después de que ella comenzara a investigar, y Harold estaba de pie frente a ella, luciendo claramente irritado. Los dos estaban actualmente dentro de algún edificio. No había ni una sola ventana para ver, por lo que podrían haber estado en un sótano. En cuanto a cómo las cosas terminaron así, Lifa estaba en la capital real en ese momento, indirectamente obteniendo parte de la información que necesitaba. Luego, en un callejón poco frecuentado, de repente fue secuestrada. Su campo de visión estaba bloqueado, y antes de que pudiera decir nada, su cuerpo también estaba incapacitado. No pudo resistir mientras se la llevaban, y después de un rato, le quitaron la tela de los ojos, y lo que estaba frente a ella era la crispada sien en la frente de Harold.
No tenía idea de dónde estaba ni cómo la habían traído allí, pero desde el momento del secuestro hasta el presente, solo había sentido la presencia de una sola persona, por lo que Harold probablemente había hecho esto solo, por su propia iniciativa. Entonces, ¿qué demonios has estado haciendo exactamente? La voz de Harold sonaba malhumorada. Nada en concreto. En lugar de eso, desátame ya. Los dos brazos de Lifa estaban descansando en una silla que crujía mientras balanceaba su cuerpo restringido sobre ella. Sin embargo, Sharon no prestó atención a eso. Responde mi pregunta. ¿Qué diablos has estado haciendo? La voz y los ojos de Harold se volvían cada vez más nítidos. Aparentemente, fingir ignorancia no iba a ser suficiente para Lifa. En primer lugar, Harold probablemente sabía lo que Lifa había hecho desde que había llegado tan lejos. De lo contrario, no habría ninguna razón para que él esté de tan mal humor. Por lo tanto, a pesar de que Lifa no quería que sus acciones fueran expuestas, no tenía sentido que ella resistiera ya que las cosas habían terminado así. Con eso en mente, ella habló. He estado investigando tu pasado. ¿Por qué harías eso? Porque no quiero dejarte morir. Porque podría ser capaz de encontrar una manera de salvar tu vida. Esos fueron los verdaderos sentimientos de Lifa. Esta fue honestamente la razón principal detrás de sus acciones. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de la muerte de Harold, por lo que incluso si ella lo ayudara, lo más probable era que solo alargara un poco su vida. Además, en primer lugar, ella probablemente solo tenía una posibilidad entre 10.000 de ayudarlo. Sin embargo, incluso si sus acciones no tenían sentido, esa no era razón para renunciar a la vida de Harold. Al menos en lo que respecta a Lifa, Harold era un hombre cínico cuya actitud no era tan buena, pero él fue la primera persona en reconocer sus esfuerzos y logros, que eran básicamente su propia vida. Seguramente, nadie más que Lifa podría entender lo gratificante que era para ella. Para eso, y no vuelvas a hacerlo nunca más. No, no me detendré. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quieres morir? Soy consciente de los riesgos. Por el momento, parecía que solo investigar esa historia podría hacer que la mataran. Este asunto se estaba volviendo cada vez más anormal, y solo fue a mostrar cuán peligrosa era la situación de Harold. Bueno, tal vez eso era natural, ya que los objetivos de Harold eran tan importantes que estaba dispuesto a cambiar su vida por ellos. En cuanto a Lifa, ya no podía retirarse de esto. Tal vez porque sintió su fuerte determinación, Harold cambió su enfoque. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Quieres que te deba? Eso no es. Más bien, es todo lo contrario. ¿Qué? Quiero expresarte mi gratitud. Y estoy dispuesta a arriesgar mi vida por eso. A pesar de que no era tan retorcida como Harold, Lifa fue capaz de expresar sus sentimientos honestamente solo en este tipo de circunstancias. Pero Harold tenía una expresión dudosa en su rostro. Probablemente no entendía por lo que Lifa estaba agradecida. No recuerdo haber hecho nada por lo que estar agradecido. No esperaba que lo hicieras. Incluso si te digo, probablemente no puedas entender. De cualquier forma, era inútil por parte de Harold prestar atención a las motivaciones de Lifa, porque la verdad era que ninguna palabra iba a persuadirla. Sí, como dijiste, me estás agradecida, entonces haz lo que digo. ¿Cómo está eso relacionado con que yo esté agradecida? Lo que quiero hacer es ayudarte. No pedí eso, y tampoco lo necesito. Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, no importa si lo deseas o no. Harold no quería que nada interfiriera con su situación, y Lifa quería hacer todo lo posible por ayudarlo. No importa que, no había manera de que llegaran a un consenso. Después de eso, su disputa continuó, y lo único que progresó fue el paso del tiempo. Lo hicieron por más de una hora, hasta que comenzaron a ver señales de cansancio en las caras de los demás. Ya no había más opciones para ninguno de ellos que conseguir que el otro cediera por la fuerza. Maldita sea, cabeza dura. Como si fueras quien para hablar. Esta es mi última advertencia. Deja de excavar en mi pasado. Harold lo dijo mientras agarraba el mango de la espada que colgaba de su cintura. Sin embargo, Lifa respondió sin dar un paso atrás. Me niego. Ah, ¿entonces es así?
Con un sonido de shing, Harold sacó su espada de su vaina. Era una espada negra que Lifa había visto muchas veces. En la hoja de la espada estaba el propio reflejo de Lifa. Supongo que no hay más lugar para las negociaciones. Claro, parece de esa manera. Harold bajó la espada sin dudarlo. La espada luego cortó a Lifa, o más bien, directamente a través de la cuerda que la estaba sujetando. Fue liberada de sus restricciones cuando la cuerda que la ataba cayó débilmente al suelo. Harold estaba haciendo una mueca. Hizo clic en su lengua mientras guardaba su espada en su funda. Esto significaba que Harold había cedido. Sin embargo, Lifa no pensó que eso fuera sorprendente. Sabía que Harold era inesperadamente amable a pesar de ser cínico. A pesar de que era extremadamente difícil entender esa bondad. Lifa, ¿sinceramente quieres ayudarme? Sí. Mientras miraba a Harold a los ojos, Lifa asintió con la cabeza. Eso fue para transmitir sus sentimientos, aunque sea un poco, a este hombre obstinado y torpe. Entonces, es mejor que sigas mis instrucciones si no quieres morir. Si actúas por tu propia cuenta, se deshará de ti. ¿Quién? Tal vez Justus, o tal vez alguien bajo su control. Ya veo. Por alguna razón, Lifa había esperado esa respuesta. Mientras recordaba a ese hombre con su cabello blanco descolorido, había muchas cosas que Lifa quería decir, pero se abstuvo de hacerlo. Entonces, ¿qué debería hacer? Por el momento, abandona la capital real. No estás tratando de deshacerte de mí, ¿o sí? Me gustaría hacerlo, pero iré contigo. El hecho de que Harold hubiera dicho eso, aunque no debería haber podido moverse libremente en este momento, simplemente fue a mostrar cuán alarmante era la situación. Lifa pensó que su vida estaba posiblemente en grave peligro. De ahí que Harold haya venido a contactarla a toda prisa. Entiendo. Entonces, ¿a dónde iremos? Cuando Lifa le hizo esa pregunta, la expresión facial de Harold se distorsionó aún más de lo que era antes. Suspiró y le dijo el nombre del lugar al que iban a ir los dos. Avanzando hacia el este desde aquí, está el territorio Sumeragi. Haré que trabajes allí. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.